Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que últimamente en los directos, pues una vez a la semana, se trata pues el tema de que me mandáis una historia y yo la analizo desde el punto de vista pues de una estudiante de psicología, que también he trabajado en hospitales mentales como agente de apoyo mutuo, que ha hecho curso de psicología social, y también desde mi propia experiencia como persona que sufre estrés postraumático severo, que toma antidepresivos porque mi depresión es crónica y que también sufre de un trastorno de ansiedad generalizada. Ahora bien, ¿qué ocurre? Me he dado cuenta de que últimamente la gente tiene mucha ansia por, digamos, tener algún tipo de trastorno mental. Esto lo he visto sobre todo en redes sociales como TikTok, donde cuando de repente a alguien le pone nervioso salir a la calle, dicen que tiene agorafobia. O sea, así de sencillo. La cuestión es que obviamente los trastornos mentales tienen que reunir dentro del DSM, pues diferentes pautas según el trastorno mental. Normalmente se dice que sean 2 o 3 o más, ¿no? Y luego pues de ahí también se va desgranando. La cuestión es que he visto mucho el tema de la fobia social, que yo tuve fobia social ya superada, pero sí que es verdad que siempre he sido una persona introvertida. Seguramente en este vídeo vas a descubrir que no tienes fobia social, sino que eres introvertido, porque te voy a contar las diferentes cosas que hace un introvertido para evitar ciertas interacciones sociales, y te vas a dar cuenta de que sí, eres introvertido y no tienes ningún tipo de trastorno mental, y es que la gente ha olvidado lo que es ser introvertido. Pero no te preocupes, porque yo te voy a explicar a través de mi experiencia lo que es ser introvertido, qué cosas hacemos, y al final del vídeo te voy a explicar la diferencia entre eso y entre tener una fobia social. Porque hay una cosa que es totalmente imprescindible para que se note la diferencia. Sin nada más, vamos a comenzar el vídeo. Creo que los introvertidos somos personas bastante incomprendidas, porque es cierto que para nosotros hay cosas súper normales que el resto lo ve como extraño, como raro, incluso muchas veces pueden pensar que somos como frikis, pero no en el sentido guay de eres un friki y te gusta Marvel, sino friki en raro lugar, raro pero me da desconfianza. Las cosas que solemos hacer los introvertidos van desde, por ejemplo, en el caso del teléfono móvil, es verdad que creo que el gran invento fue WhatsApp. ¿Por qué? Porque los introvertidos evitamos de cualquier manera hablar por teléfono. Hablar por teléfono no solo para nosotros es incómodo, sino que cuando se trata de mantener una conversación puede ser que nosotros sonamos muy secos, en plan sí, jaja, claro, vale, bien, pero sonamos como si no estuviéramos metidos en la conversación, como si no estuviéramos pendientes de lo que nos están diciendo, como que no nos queremos integrar, y no es eso, sencillamente es que nos incomoda hablar por teléfono, no tenemos esa capacidad social de mantener el hilo y por lo tanto evitamos llamar por teléfono, e incluso si nos llamas seguramente colguemos para que nos mandes un WhatsApp, porque si es importante mandarás un WhatsApp, no es necesario llamar. A una persona introvertida normalmente se le intenta cambiar. Seguro que tenéis a un amigo extrovertido que de repente quedas con él y os se junta con más gente y tú te ves de repente como ahí en una esquina pasándolo realmente mal, sin saber qué decir ni qué hacer. Y esa persona te va a decir, venga, no seas tímido, relaciónate, no sé qué. Eso de que un introvertido necesita un extrovertido es totalmente falso. De hecho, los introvertidos estamos más cómodos con personas introvertidas como nosotros. Yo siempre me he relacionado con todo tipo de gente y es verdad que las personas extrovertidas me obligaban a que tuviera que ser como ellas. Es como que ser extrovertido está muy bien visto, como si por eso tus capacidades sociales fueran mejores. No tiene nada que ver que tú de por sí te guste relacionarte a ser una persona que tiene dificultades. Eso es una diferencia enorme. Así que muchas veces me he visto obligada a tener que interactuar por narices como para intentar superar algo, cuando en realidad yo no tenía ningún problema. Simplemente soy introvertida, me gusta quedar con gente a la que conozco muy bien, en sitios donde conozco muy bien, y las cosas extrañas o diferentes y la gente que no conozco me incomodan muchísimo. No tengo ningún problema, ningún tipo de fobia social ni de nada de esto. Sencillamente los introvertidos estamos más cómodos en entornos conocidos que en cosas que son nuevas. Así que no te pasa absolutamente nada, sencillamente eres introvertido. Otra cosa muy normal que nos suele pasar a los introvertidos es, por ejemplo, cuando tenemos que pedir algo. Imagínate
que vas a un Burger King, ¿vale? Y quieres pedir no sé, ¿cómo se llaman un Big King, ¿no? Por ejemplo. La cuestión es que solamente estás en tu interior. Un Big King, quiero un Big King, tengo que pedir. Hola, un Big King, gracias. O sea, vas a irte repasando todo el rato. Esa interacción social las vas a repetir 250.000 veces en tu mente, en plan... Vale, sí, tengo que pedir esto. Y a lo mejor cuando llegas a pedirlo lo pides mal y te pones nervioso y tal. No es porque tengas ningún tipo de problema, es sencillamente porque es introvertido, quieres que la cosa salga bien a la primera, así que para ti es un embrollo y un lío tener que alargar esa interacción porque te hayas equivocado al decir tu pedido o lo que sea. Por eso tú todo el tiempo lo vas repasando en tu cabeza, para que la interacción sea lo más corto posible. En plan, como no conozco a esta persona y tengo que pedirle esto, se lo pido, que la interacción termine y yo vuelvo a mi zona de confort, que es mi mundo interior. De nuevo, si te pasa esto, no tienes ningún tipo de problema, sencillamente, como te digo, eres introvertido. Otra cosa que te habrá pasado es como, por ejemplo, que vayas, imagínate, vas hablando con una persona, vuestros caminos se tienen que dividir para tú irte por tú, entonces de repente te despides, bueno, venga, adiós, se supone que la interacción ya ha terminado ahí. Y ahora resulta que esa persona te dice algo así como, te llevo, ¿quieres venir conmigo? Y tú es en plan de, no quiero. ¿Por qué? Pues porque yo ya me he hecho a la idea de que el siguiente tramo voy a ir sola pensando en mis cosas, metida en mi mundo, y la verdad es que me apetece cero tener que ir forzando una conversación porque apenas te conozco, no tengo realmente esa proximidad contigo, así que para mí es terriblemente difícil tener que alargar la conversación durante media hora más simplemente para que me lleves a casa. Prefiero coger y andar 4 horas antes que estar media hora contigo en un coche. De nuevo, no es porque ocurra nada, sencillamente eres introvertido y todas las interacciones sociales que no son de tu círculo de más aférrima confianza, pues la verdad que te cuestan la vida. Y de nuevo, el círculo este de aférrima confianza pueden ser 1 o 2 personas, y cuando sales de ahí las cosas cuestan y cuestan. Otra cosa que nos pasa muchísimo a los introvertidos es que nos gusta mucho, pues eso, estar en nuestra casa, en nuestro mundo y tal. Así que es muy normal que si nos ofrecen planes que, como te digo, implican mucha interacción social con gente que no conozco y tal, seguramente te diga que no y me invente un rollo diciéndote pues que, bueno, yo ya en la actualidad no, porque ya estoy mayor para estas cosas, pero sí que verdad que de adolescente pues siempre me inventaba en plan que tengo que cuidar a mis hermanos o tengo cosas que hacer, cualquier cosa, con tal de no tener que ir a esa fiesta o a este cine o a ese sitio donde sabía que iba a haber gente que realmente yo no conozco o no conozco bien, así que para mí suponía un esfuerzo terrible y horrible tener que ir, así que inventaba unas cosas para no ir. De nuevo, esto no son cosas que te ocurran porque eres raro, ni extraño, ni nada, sencillamente es lo que le pasa a una persona introvertida, y es que a los introvertidos las interacciones sociales nos agotan física y mentalmente. Otra cosa que creo que solo los introvertidos entendemos es que, por ejemplo, haya muchos sitios a los que no vamos porque hay, como os digo, mucha gente. Entonces, a lo mejor un centro comercial atiborrado o, digamos, un concierto muy masificado, no nos vas a ver allí porque sencillamente nos hace sentir muy incómodos. A no ser que el concierto sea pues en un lugar donde haya mucho terreno libre y tú puedas tener como tu propio espacio más individualizado. Pero es verdad que no nos vas a ver en sitios con mucha gente. De nuevo, yo mismo te pongo el ejemplo, yo soy una persona a la que no le gusta ir a Barcelona, por ejemplo. Sí me vas a ver bastante andando por otros sitios como Zaragoza, por ejemplo, pero por sitios que sean muy masificados no, porque realmente acabo agotada. El agotamiento que notamos es mental, pero te deja destrozado físicamente como si hubieses estado picando piedra. La verdad es que todas estas interacciones son agotadoras. Mucha gente piensa que los introvertidos no sabemos relacionarnos. De hecho, es estúpido. Yo misma he sido profesora de un CPI, que era un grado de estética, pero más inferior que el grado medio. Y no tenía ningún tipo de problema para comunicarme con cualquiera de mis alumnas. Como agente de apoyo mutuo tampoco he tenido nunca ningún problema para relacionarme con nadie. Es decir, sé hacerlo, toda mi vida he tenido trabajos de cara al público, mi trabajo actual es de cara al público y no tengo ningún tipo de problema para relacionarme y mantener una interacción social. Pero sí que es verdad que acabo agotada, sobre todo si en el fin de semana no desconecto de todo ese barullo y me quedo metida pues en lo conocido y más monotemático para mí. En el momento en el que salgo de eso, pues la verdad es que para mí es horrible. Yo por eso siempre he dicho que a mí me gusta pues tener mi día organizado, saber dónde voy a ir, con quién voy a ir y todo. Y en el momento en el que me hace salir de eso, pues la verdad es que me agoto muchísimo.
Otra cosa que me pasa muchísimo como persona introvertida es que no me gusta que me vean comiendo. Para mí, comer es como una cosa más íntima, más, digamos, de mi círculo más pequeño, y la verdad es que odio ir a comer a sitios públicos. Por eso es muy raro que me veas irme a un restaurante a comer, porque la verdad es que no me siento cómoda. Yo como a gusto en mi casa o en casa de mis suegros como mucho, pero sí que es verdad pues que a mí no me gusta. O sea, el que yo quedar con alguien y esa persona me diga vamos a cenar, la verdad es que preferiría cenar en mi casa, tranquila, ya me rollo. Como os digo, ese tipo de cosas que veo a lo mejor más privadas, me gusta hacerlas en mi casa. Es como por ejemplo el hecho de ducharme. Siempre me ducho mucho más a gusto en mi casa que si tuviera que ir a casa de un amigo o a casa de alguien. Diferente es un hotel y demás, pero cuando me refiero a cuando tengo que compartir el espacio con otra gente que no es, digamos, muy cercana a mí, pues me cuesta bastante. Así que siempre evito tener que hacerlo, aunque si me veo la obligación, pues lo hago y tampoco que me suponga el gran esfuerzo. Pero sí que os digo de nuevo que todas estas pequeñas interacciones sociales para mí son agotadoras. De todas maneras, creo que para todos los introvertidos les ocurre igual, y es que los introvertidos, si te ves obligado a interactuar mucho, y hoy en día es bastante normal, pues sí que es verdad que podemos sufrir de un agotamiento mucho más profundo que una persona extrovertida, que de hecho cualquier interacción social le cuesta mucho menos. Que te cueste menos no significa que lo hagas mejor o peor, sencillamente que psicológicamente te cuesta menos y no es un esfuerzo. El esfuerzo que haga un introvertido no quiere decir con ello que al forzarse lo está haciendo regular o mal. Puede tener incluso más capacidades sociales que una persona extrovertida. Simplemente, como os digo, es agotador porque va un poco en contra de tu naturaleza. Y de todas maneras, los introvertidos tampoco somos mucho de que nos toquen, de abrazos, de besos y estas cosas. Tampoco nos suele gustar mucho porque, como te digo, pues bueno, somos más de nuestro espacio personal. Ahora bien, hay muchísimas personas que el hecho de ir a comprar o de coger un autobús les pone nerviosos y piensan que tiene fobia social. A un introvertido también le cuesta hacer esas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre ser introvertido, que algo te cuesta, a tener una fobia social? Bueno, pues yo creo que la palabra está, o sea, la clave está en la palabra fobia. Cuando tú eres introvertido, las cosas te cuestan, te pueden desagradar, incluso te pueden poner un poco nervioso y puedes notar una pequeña presión en la boca del estómago. Porque realmente, pues es algo que no te apetece mucho hacer, pero que bueno, que haces. Pero es cierto que tu comodidad no es hacer esas interacciones. La diferencia es que cuando tú tienes fobia social, no es que te incomode ni te pongas algo nervioso, sino que realmente te incapacita, hasta el punto de que tú lo pasas tan mal teniendo que ir a un sitio o teniendo que hacer X relación, que no solo es que la evites, sino que el intentarlo, el forzarte a hacerlo, puede provocar un ataque de ansiedad. Obviamente es muy diferente tener ansiedad, donde no tienes por qué expresarlo por fuera, pero tu corazón se va a empezar a acelerar, se te va a poner el estómago cerrado, se te va a secar la boca, incluso puede ser que empieces a sudar, suden las manos, en fin, y totalmente tu mente se bloquea. Entonces no es lo mismo, y la diferencia es que cuando tú eres introvertido lo puedes hacer aunque te cueste y sea un poco un rollo y no te apetezca, y cuando tienes una fobia social, pues evidentemente no es que te cueste, sino que te bloqueas y lo pasas muy mal. Lo pasas tan mal que evitas hacerlo a toda costa, lo que por supuesto hace que tus capacidades sociales se vayan mermando. Una persona que tiene fobia social evidentemente no puede llevar una vida normal, porque la persona con fobia social va a sufrir sí o sí agorafobia. Y es que en la fobia social tu mayor miedo es que los demás te hagan algo. Una cosa es que tú veas un grupo de gente, me ha pasado, y tú cojas y los esquives porque eres introvertido y bueno, no te apetece que haya algún tipo de comentario o algo. Entonces, para evitar que haya algún tipo de interacción social, cuando ves a un grupo de gente, coges y te desvías y te vas por otra calle y puedes dar 250.000 vueltas para no encontrarte con esa gente. Y otra muy diferente es que tú des todas esas vueltas porque pienses que esas personas que están ahí te van a atacar, te van a hacer algo malo, y por lo tanto tú tienes que huir de ellos, que suponen para ti un peligro. De todas maneras, si quieres un vídeo mucho más extenso sobre qué es la fobia social y qué incluye, porque como os digo, muchas veces incluye, la mayoría de las veces, agorafobia,
pues déjamelo en los comentarios y yo te haré el vídeo más pronto que tarde. También coméntame tú como introvertido qué cosas son las que evitas, las que te desagradan, las que dices nadie puede entenderme porque solo los introvertidos pueden entender esto. También déjame en los comentarios a ver si coincidimos. Así que sin nada más, espero que el vídeo te haya gustado, lo hayas disfrutado y ya sabes, coméntame si quieres el vídeo de la fobia social y tú como introvertido, qué es las cosas que sueles hacer. Y recuerda que una forma de ayudar al canal es me gusta, comparte y suscríbete. También puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. No solo contenido exclusivo, sino también adelantos a vídeos, directos y muchísimo contenido extra. Otra forma también es un super gracias, que es un corazón con el símbolo del dólar. Y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short. O sea que si no me ves antes realmente es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.